Nos preguntamos cómo impactan en el consumo las nuevas medidas económicas del gobierno, como la liberación del cepo, pero también el salto cambiario. Hace años las aspiraciones de una persona asalariada era poder comprarse un techo propio y el auto. Hoy, ¿a qué aspira la clase media en este contexto? Se lo vamos a preguntar a Leonardo Alanís, director de la consultora Sentia. Leonardo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ha cambiado el paradigma por lo que se ve. Sí, y me parece que hay que reconstruir un poco los últimos años. Nuestra visión actualmente es que estamos en medio de un cambio de paradigma que cambió los años previos. Tuvimos 20 años que fueron un poco en disonancia, esto que recién comentabas, y probablemente estemos frente a un nuevo paradigma, sobre todo, lo que ustedes recién mencionaban, en términos de aspiraciones y capacidades o sueños o metas que pueda tener la clase media en adelante, ¿no? Ahora, ¿la clase media es tal o teniendo en cuenta el impacto de las distintas decisiones en la economía, el nivel de ingresos, el impacto de devaluaciones, inflación, en realidad está mucho más reducida? Creemos ser de clase media y ya no, y con esto tenemos que reelaborar y repensar nuestros consumos. Sí, probablemente, sí, sin dudas. Eso es lo que nosotros creemos que se va acomodando en función, vayamos desandando esto que nosotros estamos viendo, como en términos de consumo, algunos cambios de paradigma, como decían ustedes. Creemos que la clave de cómo se va a desandar esta situación va a tener mucho que ver con la reconstrucción del poder adquisitivo, que fue muy golpeado durante fines del 23 y principios del 24. En tanto y en cuanto eso se vaya recuperando, dependerá mucho la velocidad con que se haga en los diferentes niveles de la pirámide de ingresos. Ejemplos del corto plazo, perdón Silvina, sí. Ejemplos del corto plazo. La cantidad de gente que pudo tomar vacaciones en países limítrofes o fuera del país. Estamos hablando de un neto de casi, netos entre los que entran y los que salen, de casi 3 millones de personas. O el patentamiento de vehículos, o la compra de pequeños electrodomésticos. Ese nuevo paradigma que estamos desandando desde mitad del año pasado aproximadamente, es lo que está mostrando un nuevo esquema de consumo para esa nueva clase media que tendrá seguramente, como decían ustedes, un poder adquisitivo y unas aspiraciones probablemente distintas a las que tenía la clase media que conocimos de 20 años atrás o 30 años atrás. Y con estas últimas medidas que ha anunciado el gobierno, levantamiento del cepo por un lado, pero también lleva implícita una devaluación y la posibilidad de que la inflación vuelva a subir por lo menos un bimestre o un trimestre. ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Qué análisis estás haciendo vos? Bueno, algunas cosas. Primero, estamos hablando de la gente que está recuperando poder adquisitivo. Una de las cosas que aparecen también como dentro de este nuevo paradigma es la capacidad de ahorro. La salida del cepo de alguna forma también da algunos factores. El ahorro en moneda fuerte, que quizás antes era un poco más complejo, en un contexto de inflación a la baja, más allá de lo que pasó este último mes, también hace que el ahorro sea una opción más dentro de nuestra cartera vamos a empezarlo conceptualmente, ¿no? ¿En qué gastamos nuestro dinero? ¿Lo gastamos en bienes, servicios o lo ahorramos? Bueno, para la gente que recupera su poder adquisitivo, el ahorro empieza a ser algo importante, o algo que vale la pena pensar en eso. Decía recién tema de evaluación. Bueno, yo ahí, sin ser economista, pero sí analizando el caso, es relativo esto de la devaluación, depende contra qué lo mires. El dólar oficial, que no era disponible para el público en general. Si vos tenés que compararte contra el dólar MEP del viernes pasado, el contado con liqui, lo que sea, no existe tal devaluación. Estás hablando de números parecidos o hasta ligeramente inferiores. Si vos me decís que el dólar, que la verdad que no lo sabemos, se estanca en 1.400 pesos a nivel constante, bueno, eso sí puede abrir un escenario nuevo. Yendo al tema puntualmente de precios,
La verdad es que se escucha un poco de todo, se abre un pequeño espacio de incertidumbre que va a tener que ver con el nivel de equilibrio que tenga el tipo de cambio, y obviamente en algunas industrias con diferentes niveles de incidencia podría llegar a tener algún impacto. No grande, pero sí alguna pequeña zozobra en términos de precio. De hecho, Leonardo, sí. En las últimas horas están llegando a los supermercados listas de precios con aumentos del 5 y el 9, entre el 5 y el 9%. Y de hecho los alimentos fueron los que más contribuyeron al índice de inflación del mes pasado, el 3,7%. Exactamente. Sí, lo del mes pasado es un hecho y es lo que pasó. Esto de potenciales aumentos o reales o intenciones de aumento de precios es cierto también, por supuesto. Van a pasar dos cosas, o pueden pasar dos cosas. Que el comerciante no lo acepte, porque el fabricante puede ir con intención de tener una nueva lista de precios que no lo acepte. Puede pasar otra cosa, que es que la rotación del producto se demore y se vean obligados a invertir en oferteos o en algún tipo de baja de precio temporal. Puede pasar que se ponga en la lista de precios, pero que también haya un nivel de oferteo importante que lleve el precio a algún punto de equilibrio. Todo eso ha pasado en Argentina con diferentes niveles de intensidad, en algún momento altísimo y en otros momentos un poquito más tranquilo. La verdad es que nos cuesta un poco ver cómo se va desandando esto. Me parece que va a ser clave la semana que viene, a ver cómo viene la demanda, cómo viene el tráfico de gente. Esta es una semana muy particular, con un feriado largo. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina de desandar esto. Por supuesto que el tema inflacionario no deja de ser una preocupación. Ajá. No solo para el gobierno, sino también para todos nosotros, ¿no? Bueno, en las últimas horas el presidente tuvo una frase muy particular, ¿no? Cuando sugirió qué podía llegar a pasar con la suba de precios y qué podía pasar con los productores o con los comerciantes. Yo no la voy a repetir, pero digamos que fue muy ya sabemos. Sí, ya sabemos. Ahora, ¿sabes qué? Quiero preguntarte sobre la suba de precios y lo que seguramente va a pasar también con los servicios, con las tarifas, ¿sí? Que tienen algunos valores de referencias en moneda internacional. Porque en la negociación salarial, en las paritarias, no se están homologando acuerdos cuyas subas vayan más allá del 1 o el 2%. Exactamente. Y vos hablabas de la posibilidad de ahorrar. No todo el mundo puede ahorrar, sobre todo cuando el paradigma que se da va por este lado. Pienso en los jubilados, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar con esa otra pata del consumo y los precios que suben? Bueno, por eso hablaba al principio de ciertas velocidades desiguales en términos de recuperación de poder adquisitivo que tienen que ver con la estructura de la pirámide de ingresos. Groseramente, de la mitad hacia arriba, la velocidad de recuperación es mucho más alta que de la mitad hacia abajo. En esa mitad hacia abajo meto lo que recién decían ustedes, jubilados, empleados públicos, muchos gremios atados a paritarias que les está costando un poco más. Eso, precisamente, es lo que de algún modo también hace que la velocidad de recuperación del consumo no sea la que en algún momento se habló, porque digamos que si uno pone cantidad de gente o densidad poblacional en esa parte medio-baja de la pirámide, sobreindexa. Más de la mitad de la población está en la mitad de la pirámide hacia abajo. Eso es lo que hace que el consumo masivo no tenga esa velocidad. Pero al mismo tiempo también es lo que esa desigualdad en la velocidad de ingresos es lo que trae el fenómeno de algunos rubros de consumo que sí están teniendo números positivos, lo que decíamos al principio. El turismo emisivo, patentamiento de autos, electrodomésticos, bueno, eso hasta el ahorro. Ahí sí entra, de la mitad hacia arriba entra la opción de ahorro. ¿Qué puede pasar con otro gasto, que son los alquileres? O inclusive con el valor de las propiedades. Hablábamos de un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es que un muchacho joven, profesional y lo que fuere, ya no piensa en el techo propio o inclusive en el coche, sino en viajar. Esta es una realidad. Pero tiene que alquilar. Y en ese sentido, ¿qué puede pasar? Mira, nosotros medimos consumo
y principalmente consumo masivo y todo el consumo periférico. Lo que te podemos decir sobre eso es, primero, en términos de alquiler, lo que ha venido experimentando el mercado es la desregulación que en algún punto trajo algo de alivio en términos de precios o una oferta y demanda mucho más natural de lo que existía históricamente. Probablemente eso siga adelante. También es cierto que aún con niveles muy bajos, pero con crecimientos muy fuertes, los créditos hipotecarios están empezando a volver a tener algún sentido, con tasas que tienden a bajar. Bueno, es un poco difícil analizarlo en este cortísimo plazo, con estas semanas un poco moviditas. Pero la verdad es que la visión de mediano o largo plazo es que, ojalá así sea, estamos yendo hacia una economía mucho más equilibrada. Y ahí vuelvo a un tema que no respondí, que decía Silvina, que tiene que ver con las tarifas. Más allá del ajuste que puedan tener por tipo de cambio, todavía hay una pequeña parte de ajuste sobre los precios pisados que tuvimos históricamente. Creo que algo se estaba hablando ya para esta temporada, sobre todo en términos de gas y algo más de electricidad. Bueno, el movimiento de todo esto que estamos hablando en el mediano plazo es lo que va a construir también parte de ese nuevo paradigma, que es cómo va a ser la distribución de nuestro gasto. Bien. El gasto en promedio total del argentino, es cómo la billetera del argentino ya no tiene la forma o los compartimentos que tenía históricamente o hasta hace 2 años, donde el 30% sigue el consumo y ahora se está yendo el 20%, estoy exagerando números, ¿no? Pero no está muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque empieza a ganar espacio tarifa de luz a precios de equilibrio, tarifas de gas a precios de equilibrio, transporte a precios de equilibrio. Yo cuando digo precios de equilibrio, precios sin intervención estatal, precios liberados, que en algún punto también van a empezar a ir hacia un juego más claro de oferta y demanda. Leonardo Alanís, te agradecemos mucho esta entrevista aquí en Noticias a las 20:30. Leonardo es el titular de la consultora Sentia, tiene el eje puesto en el tema consumo. Gracias. Adiós, buenas noches.